La cena del Señor de 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 a 28. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan 24 y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. 26. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. El Evangelio de Juan no incluye el relato de la institución de la Cena del Señor. La Cena del Señor también se denomina Cena Eucarística, palabra que proviene del griego, que significa dar gracias. Examinaremos las siguientes características de la cena eucarística: el orden de los acontecimientos, la naturaleza de los alimentos y la cuestión de cuándo es apropiado practicar esta ordenanza de la Iglesia cristiana. Primero, el orden de los acontecimientos y el vino y el pan. Esta ordenanza bíblica se encuentra en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Bueno, el relato de Lucas coloca a Judas en la mesa cuando Jesús instituye la cena eucarística. Lucas dice: y tomando la copa y dio gracias, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Así que podemos ver en los relatos que no importa qué elemento, es decir, el pan o la copa, se toma primero. Los incrédulos deben tener en cuenta que esta ordenanza y tradición fue instituida por el mismo Jesús antes de morir, y que esta ordenanza entró en existencia en esta noche. Versículo 23 de nuestro texto nos dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tanto la Biblia como los primeros padres de la iglesia e incluso fuentes judías hostiles coinciden en que Jesús fue crucificado el día 14 del mes de Nisan, del calendario lunar judío. El 14 de Nisan era el primer día tradicional de los 8 días de la fiesta de la Pascua. Se llamaba el día de la preparación, porque era el día en que tradicionalmente se sacrificaban los corderos pascuales. La mayoría de los judíos adoptaron una fiesta de 7 días después de la destrucción del templo en el año 70 de Cristo y abandonaron el día 14 de Nisan. Los elementos que se utilizan en la mesa o cena del Señor son muy sencillos. Utilizamos pan y vino.
Hoy en día, las iglesias pueden ofrecer alimentos sin gluten, sin azúcar o sin alcohol. Pero la cuestión real en la Biblia es practicar la ordenanza, no crear un partido o cisma por detalles que no se hacen explícitos. Por eso, no podemos permitir que las diferencias nos impidan obedecer el mandato de Cristo. Haced esto en memoria de mí. Sin embargo, podemos demostrar a partir de las Escrituras que los cristianos participan del pan y del vino literales o del fruto de la vid. Porque Jesús, los tres escritores del Evangelio y Pablo se refieren al pan como pan literal. Vemos esto en el versículo 23 de nuestro texto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué dijo Pablo que tomó Jesús? Pan. Y luego, ¿qué pasa? Versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió. Es justo a preguntar, ¿qué rompió Jesús? Lo rompió. ¿Qué es eso? ¿Su cuerpo? No, él lo partió. Fue el pan que partió. A continuación, Pablo cita las palabras de Jesús en el versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Esto es problemático para una lectura literalista católica porque Pablo no se refiere solo al contenido de la copa, sino a la copa misma. En el relato de la creación del Génesis, Moisés escribió que Adán fue creado del polvo y que Eva fue tomada de la costilla de Adán. Pero la Iglesia de Roma afirma que esto es metafórico. Los católicos interpretan las cosas literales metafóricamente y las metafóricas literalmente, porque tienen dificultades para interpretar los textos según la gramática y la sintaxis. Pablo continúa refiriéndose al pan y a la copa. ¿Mintió Pablo cuando dijo, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa en el versículo 28? Los evangelios no son compatibles con la perspectiva católica, ya que afirman que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. La gramática debería ser suficiente si realmente tenemos una comprensión, lectura básica. No estamos aportando ideas extrañas al texto. ¿Qué tomó Jesús? El pan. ¿Qué bendijo? El pan. ¿Qué partió? Jesús. El pan. ¿Qué les dio a sus discípulos? El pan. Los tres evangelios registran que Jesús dijo, este es mi cuerpo. ¿Qué dijo Jesús que era su cuerpo? El pan. Todos los padres de la iglesia durante los primeros 3 siglos continúan refiriéndose al pan como pan. Toda investigación revela que la visión católica se desarrolló a lo largo de muchos siglos. De hecho, el término transubstanciación no fue utilizado oficialmente por la Iglesia Católica hasta el siglo XII.
Hasta ahora hemos visto el orden de los eventos de la Cena del Señor y la naturaleza de los elementos. Ahora necesitamos ver la pregunta: ¿con qué frecuencia y cuándo se debe tomar la comida eucarística? Esa pregunta es muy importante si queremos ser bíblicos. Hay una diversidad de opiniones entre los cristianos profesantes sobre la cuestión de cuándo y con qué frecuencia debemos practicar esta ordenanza. Vemos que algunas iglesias permiten la cena del Señor hasta 2 veces al día y la consideran un sacramento necesario, sin el cual los pecados no pueden ser perdonados. Otras iglesias celebran la Santa Comunión, como también se la llama, una vez a la semana. Otras participan de la Santa Cena 4 veces al año. Y otras iglesias han hecho una tradición tener la comida eucarística el primer domingo de cada mes. Cada postura tiene sus razones. De lo contrario, no participarían en los momentos que eligen, y todos afirman que esto es para la gloria del Señor y para el crecimiento de la iglesia. ¿Qué enseña la Escritura? 1 Corintios 11, versículo 23 nos dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pregunta: ¿qué conmemora la cena del Señor? Pablo nos dice en los versículos 23 a 26 que conmemora la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Además, ten en cuenta que un día judío o bíblico siempre comienza al atardecer y dura de las 6 p.m. a las 6 p.m. siguiente día. El 14 de Nisan comenzaba al atardecer y terminaba al atardecer del 15 de Nisan. En otras palabras, el mismo día en que Jesús fue traicionado es el mismo día en que su vida fue ofrecida como sacrificio por el pecado. Fue la misma noche en que Jesús fue traicionado que tomó, ¿qué? Pan. Pregunta, solo para ver si todos estaban escuchando: ¿en qué fecha ocurrió esta traición, la fracción del pan y la muerte de Jesús? Respuesta: el día 14 de Nisan. Date 10 puntos por prestar atención. El día 14 de Nisan se sacrificaban los corderos de Pascua desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Qué le pasó a Jesús a las 9 de la mañana? Fue crucificado. Cuando murió y completó su sacrificio, a las 3 de la tarde. ¿Importa la fecha? Sí, porque la muerte de Jesús es un acontecimiento histórico. Pregunta: ¿qué hacían los judíos después del atardecer cuando comenzaba el 15 de Nisan? Este es el comienzo de la gran cena de Pascua, que celebra o conmemora el Éxodo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Es el cumpleaños de Israel. Esta cena en el calendario litúrgico judío se llama Seder y marca el comienzo de la Pascua judía.
Muchos creyentes profesantes tienen la falsa impresión de que la última cena fue la comida del Señor porque leen la palabra fiesta. Y los discípulos tuvieron una última cena con Jesús. Pero el Seder no es la fiesta. La comida del Seder es la conmemoración de cuando Israel comió el cordero a toda prisa mientras se preparaban para salir de Egipto. Pero lo que se llama la fiesta de la Pascua fue un festival de 8 días. El 14 de Nisan fue la fecha de la última plaga, muerte de los primogénitos. Éxodo 12. Está claro que en la fecha del 14 de Nisan del calendario lunar, los cristianos conmemoraban la muerte de Jesús mediante la ordenanza de la cena del Señor. Este argumento se ve reforzado por la controversia cuartodecimana. ¿La controversia cuartodecimana? Sí, ¿has oído hablar de esto? A veces se le llama la controversia paschal o de Pascua. Los primeros cristianos tenían un calendario litúrgico muy simple, en contraste con los judíos y con los embellecimientos posteriores de la religión católica. La Navidad ni siquiera formaba parte de las fechas especiales de celebración cristiana, pues la única fecha que tenían era la Pascua cristiana. El domingo de resurrección no figuraba en el calendario litúrgico cristiano. Alrededor del año 190 de Cristo, Víctor, obispo de Roma, a quien los católicos llaman el Papa Víctor I, quiso obligar a los cristianos de las provincias orientales o de habla griega a celebrar la Pascua cristiana el domingo de resurrección, como comenzaron a hacerlo las provincias romanas occidentales. Esto es imponer un calendario solar a los cristianos. Estas iglesias griegas orientales tomaron su tradición del apóstol Juan y celebraban la Pascua el día 14 de Nisan. La Pascua cristiana no era una fiesta de 8 días ni de 7 días como la que tenían los judíos, sino que se celebraba en un día específico, Nisan 14. Los cristianos estaban conmemorando algo que ocurrió el día 14 del mes hebreo de Nisan, y vimos en nuestro texto que el evento fue la traición y muerte de Cristo. Pero más específicamente, Pablo llama la atención a la cena del Señor. Hemos visto en este estudio que el día 14 de Nisan ocurrieron 3 cosas que tienen importancia para los cristianos y no para los judíos. Primero, fue la noche en que Jesús fue traicionado. En segundo lugar, fue la noche en que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les pasó la copa. En tercer lugar, a la mañana siguiente, que era todavía el 14 de Nisan, el Señor Jesús fue
sentenciado por los judíos por blasfemia y entregado a Poncio Pilato, el gobernador, para ser crucificado aprovechándose de una disposición de la ley romana. ¿Te interesa saber cómo conmemoraban los primeros cristianos la traición y muerte de Cristo cada vez que llegaba el 14 de Nisan? La respuesta es sencilla. Participaban de la cena del Señor. Sabemos que conmemoraban la traición y crucifixión de Cristo solo un día al año. La resurrección de Cristo aún no formaba parte de los días santos del calendario cristiano primitivo. Así, Víctor, obispo de Roma, o el Papa Víctor para algunos, intentó excomulgar a todas las iglesias orientales si no reconocían sus cambios en la fecha de la Pascua cristiana. El plan de Víctor era interrumpir la tradición transmitida por los apóstoles y obligar a la iglesia a celebrar la resurrección de Cristo, lo que introdujo la idea del domingo de resurrección. El domingo de resurrección es una idea romana que se basa en un calendario solar. El enfoque se centra en la resurrección en lugar de la cruz. ¿Qué ocurrió como consecuencia? Un obispo de Lyon, Francia, llamado Ireneo, medió en nombre de los obispos orientales, escribió a Víctor y finalmente lo convenció de que forzar la unidad en las iglesias de Oriente y Occidente en la fecha de la Pascua era una idea equivocada. El obispo de Roma se sometió a este humilde obispo de Francia. Y este hecho no me inspira mucha confianza en la doctrina papal de la infalibilidad o de la sucesión apostólica que evolucionó mucho más tarde. El resto de la historia debería alarmarte. La mayoría de ustedes han oído hablar del Concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325 de Cristo. La mayoría de los que han oído hablar de este concilio lo conocen porque tiene algo que ver con la Trinidad y la divinidad de Cristo. Sin embargo, en el concilio de Nicea, la decisión anterior de Ireneo fue revocada y se fijó una nueva fecha para la Pascua cristiana que confirmó los decretos originales de Víctor. Cuando el emperador Constantino otorgó posteriormente el poder político a los obispos de las principales ciudades, las iglesias cristianas profesantes no solo cometieron el error de fusionar el poder eclesiástico con el político, sino que también cambiaron los tiempos y las épocas tradicionales. Algunos afirman que este es el comienzo del sistema del anticristo, que sigue siendo una obra errónea en la mayoría de las iglesias actuales. Solo le falta un elemento sionista para convertirlo en un anticristo completo. ¿Qué hemos aprendido hoy?
examinamos la secuencia de los acontecimientos y la fecha de la Pascua cristiana, vimos que los elementos de la cena del Señor son el pan y el vino, y que Jesús y la iglesia primitiva consideraban que el pan y el vino simbolizaban el cuerpo de Cristo y el nuevo pacto. También hemos visto lo que sucede cuando la gente empieza a intentar cambiar las tradiciones transmitidas por los apóstoles. Por eso hay tantas opiniones sobre la frecuencia con la que debemos conmemorar la muerte del Señor. Se puede ver entonces por qué el diablo ataca esta práctica y la enseñanza acerca de la cena eucarística con todos sus poderes de engaño y con todas las hordas de demonios a su mando. Lo que importa es que la ordenanza de la cena del Señor sea reconocida como una gran prueba de la historia de los hechos encontrados en el Evangelio y que pasemos más tiempo obedeciendo lo que Cristo y los apóstoles enseñaron sobre ella, en lugar de tratar de debatir sobre proposiciones y posiciones y puntos de vista. El apóstol Pablo nos dice que al conmemorar la noche en que Jesús fue traicionado, proclamamos la muerte de Cristo hasta que venga nuevamente. Si después de nuestro examen de los hechos, su iglesia ve algunos cambios que necesita hacer, invito a los cristianos a realizar esos cambios. Que Dios use este mensaje para ayudarnos a ser estudiantes más diligentes de la Biblia y de la historia y a poner en práctica cualquier nueva luz que exija el tema. Jesús verdaderamente ha resucitado y te ofrece la salvación. Y te desafío a someterte al reino de Dios. Estás invitado a aceptar la oferta divina de perdón y reconciliación provista mediante el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz. Ahora es el momento de hacer las paces con Dios. Jesús es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no eres creyente, es sabio responder a la amable invitación del Rey. Y el día de esa invitación ya está aquí. A los demás que creen, la gracia y la paz sean con vosotros.